de Dios. Quisiera comenzar con un versículo que está ahí en Efesios 3:19, por favor. Este forma parte de un capítulo completo, pero yo quise basarme en este texto nada más, porque el deseo de todos los que servimos aquí en La Roca es este. Este es el deseo que cualquier pastor aquí de La Roca tiene, que cualquier hermano que ha conocido de Cristo y que esté sirviendo aquí en La Roca tiene. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Ese es nuestro deseo. Eso es por lo que trabajamos, para que tú puedas experimentar el amor de Cristo. Muchos lo pueden ver, pero a veces lo vemos a través de otras personas. Muchos lo pueden conocer, podemos ver en la Biblia, no sé, la historia de la mujer samaritana, la historia de la ramera, la gracia, todo lo que viene en la Biblia. Pero el deseo de nosotros es que digas, no como decía Job, no nada más como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que puedas experimentar cuán ancho, cuán grande es el amor de Dios. El mundo actualmente está experimentando precisamente esta incapacidad de amar. Cada vez vemos más violencia, vemos más perversidades, vemos más maldad. ¿Y cómo podemos explicarnos esto? Eso no era el deseo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicarnos esto? Yo a los muchachos les digo, el miércoles hablábamos de esto, ¿no? Cómo tú y yo somos un sueño de Dios realizado, porque Dios nos vio. Dios nos dibujó y Dios nos hizo. Somos un sueño de Dios realizado y Dios no quería lo que actualmente está pasando en la sociedad, ¿no? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes? Cuando alguien, no sé, te diga algo, cuando tengas problemas con una persona, cuando tú ves un delincuente, cuando tú ves un muchachito de 16, 18 años que anda robando, que anda apuñalando gente, que anda haciendo todo esto, esto te puede explicar eso. La lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso nosotros igual estábamos perdidos, ¿no? Porque el enemigo nos dominaba, nos tenía bajo su yugo, ¿no? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Cuando escuchamos la palabra mundo se refiere a todas aquellas personas que están sin Dios en su corazón, sin una relación con Dios. A todos ellos se refiere. Nosotros somos extranjeros en este lugar. Vamos en paso. Si tú has aceptado a Cristo, tienes una nueva vida en Él, como nos lo decía el video, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Que hemos abusado de ese libre albedrío que nos dio el Señor, de esa decisión que te dio a ti para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y es más, muchas veces inclusive siendo que nosotros tenemos la culpa, le echamos la culpa a Dios, ¿no? Hay personas que a mí han llegado y me han dicho, y bueno, ¿y entonces por qué existe tanta maldad? Y bueno, entonces, ¿por qué hay tanta hambre? Y entonces, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastes 7:29? Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaban muchas perversiones. Nos hemos desviado del camino de Dios. Este video me encanta porque te dice, porque te apartaste, te desconectaste, te fuiste hacia donde no debías. Pero tengo una noticia, dice el video, ¿no? Hay un Dios que pudo haber sido tú, o pudo haber sido tú y yo, o pudo haber sido Jesucristo. ¿Y qué decidió Dios? Jesucristo, que pagara por cada uno de nosotros. No es que así lo quiera Dios, no es que quiera que la maldad del mundo exista, no es que quiera que todas estas situaciones existan, sino que todo lo que está pasando el día de hoy es la ausencia del amor de Dios en las personas. Eso es lo que sucede el día de hoy. ¿Cómo acaso Dios no nos ama? Claro que sí. Más que nosotros no nos conectamos a esa fuente de amor, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes hablar si no tienes
boca, ¿no? No puedes caminar si no tienes pies. No puedes pensar tal vez si no tienes cerebro, ¿no? No podemos amar si no nos amamos nosotros. Pero no podemos amar si no conocemos a Dios. Primera de Juan 4:8 nos dice eso, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A mí me llama mucho la atención este versículo, porque dice Dios es amor, no dice Dios tiene amor, sino Dios es amor, su esencia es el amor. Dice Dios tiene amor, Dios es amor. Y la adicción, lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros pasamos, tiene todo que ver con esto. Tiene todo que ver, porque es una ausencia de amor, inclusive una ausencia de amor propio, porque ¿cómo es posible que nosotros mismos nos hagamos daño? ¿Cómo es posible que tú mismo le hagas daño a tu familia? ¿Cómo es posible? Es por eso que el problema con la adicción en sí no es el consumo, sino es qué es lo que provoca el consumo. ¿Qué es lo que provoca que nosotros nos queramos destruir, que nosotros queramos hacernos daño, ¿no? El problema va internamente y se manifiesta externamente en nuestra conducta. Pero hay algo aquí que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos amemos? Y esto es porque tenemos una carencia. Es esa falta de amor de Dios en nuestros corazones. Por eso mismo. Y solamente tú puedes entender esto cuando pasas un proceso, por ejemplo, aquí en la roca, y puedes entender el amor que Dios tiene por ti. En serio, antes no lo podemos hacer. Y hay algo maravilloso que tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecer el amor de Dios. No hemos hecho nada. ¿Qué hacíamos? Al contrario, todo lo contrario, ¿no? Como para que no nos voltearan a ver. No hay nada que podamos hacer que valga más que lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. No hay nada que le podamos ofrecer que valga más que lo que Él ha dado por cada uno de nosotros. Porque el amor de Dios es, yo me acuerdo de esta palabra desde el año pasado que compartió el pastor Alejo, sacrificial. A mí se las puede decir, sacrificial. A mí me llama mucho la atención, porque, no sé, se me quedó muy grabado. Se me quedó muy grabada en mi mente, sacrificio por ti. Y entonces vemos uno de los versículos que lo van a ver a través de toda esta serie de febrero que tenemos del amor. El pastor Alejo la semana pasada lo compartió, el viernes el pastor también compartió esta palabra en nuestra velada de oración. Por cierto, un breve comercial, los invitamos familia martes y viernes a las noches. Se pone muy hermoso, muy bien entre nosotros. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Así es el amor de Dios. Y si no te habías dado cuenta, basta con que mires hacia la luz. Solamente con eso, para que te des cuenta que esta es una descripción del amor que Dios tiene por ti y por mí. ¿Y qué crees? Que el amor de Dios no se condiciona a cómo seas tú. Si no hubiéramos estado perdidos nosotros, ¿no? Si soy bueno, Dios me ama. Si soy malo, Dios no me ama. No se condiciona a cómo seamos tú y yo. Dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ustedes y nosotros estábamos perdidos. No éramos ni los mejores ni lo vamos a hacer. Somos hombres y mujeres imperfectos en manos de un Dios perfecto, en manos de un Dios de amor. El amor de Dios se entrega sin esperar nada a cambio. Y hay algo que a mí me encanta: el amor de Dios cree en ti, aunque tú no creas en ti, porque muchas veces nosotros batallamos mucho con eso, ¿verdad? Hemos perdido tanto que perdemos hasta la fe en nosotros, en que podemos salir adelante, en que podemos luchar, en que podemos con la adicción, en que podemos con la tristeza, con la soledad, con el rencor, con
de Dios no se trata de cómo somos nosotros, se trata de cómo es Dios. Dice Efesios 2, ahí del 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A mí siempre que veo este versículo, estos dos versículos, comienzo diciéndoles las dos primeras palabras, dicen: pero Dios. No dice: pero Pierre, que ha sido tan bueno, pero Alejo, que ha sido tan maravilloso, pero David, que ha tenido buena conducta. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pero Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Dios quiere restaurarte, Dios quiere darte una nueva vida. De eso se trata. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es gracia? ¿Sí sabemos gracia? ¿Qué es gracia? El regalo merecido de Dios. ¿Qué es misericordia? Es sí que se traban un poquito, ¿no? La misericordia, la justicia de Dios es darle a cada uno lo que se, la justicia, perdón, del mundo es darle a cada uno lo que se merece. Así como que matas, vas a la cárcel. Esa es la idea, ¿verdad? Y la misericordia de Dios es que no nos paga como nosotros nos merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Pero ¿sabes qué es la gracia y la misericordia? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios en acción, actuando en tu vida. No sé si me entendiste. La gracia y la misericordia es el amor de Dios actuando en tu vida, en acción, perdonándote, liberándote, levantándote, estando atento a Él. Hoy somos salvos, hoy tenemos un futuro y una esperanza. Cuando vemos a los jóvenes pasar aquí, cuando pasas aquí, la verdad es que hace un tiempo yo me hubiese podido pensar que yo podría estar el día de hoy compartiendo la palabra de Dios, el día de hoy escuchando a los muchachos, aconsejándoles, teniendo una nueva vida, haciendo feliz a mi esposa, teniendo una buena familia. No lo hubiese podido comprender. Porque en nuestra inteligencia, en nuestra manera de vivir, simple y sencillamente nunca lo hubiéramos logrado. Y vamos a regresar un poco a este versículo de Efesios 3:19. Dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. No podemos entender ese amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me ame? Allá llegamos, volteé a ver hacia allá de mi amigo Vicente, ¿no? Llegamos malos, yo llegué desahuciado al centro de rehabilitación, me decían 2 o 3 meses de vida, llegamos muy mal. Cirrosis hepática, triglicéridos, colesterol, azúcar, la presión, no me acuerdo qué, plaquetas abajo, y cada uno de los muchachos que está aquí le puede contar su testimonio. Estábamos sumidos, pero ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Cómo es posible que cuando estaba yo más sumido, Dios más me agarraba? A mí me encanta eso, ¿eh? Porque no sé, tal vez, a ver si logro explicarlo. Yo me lo imagino así. Supongamos que esta es una azotea y ahí abajo pues, hay 5 pisos y se va a caer mi amigo Dani. ¿Qué hago yo? Lo tomo. Pero ¿qué sucede si se pone, si está pesado, si veo que se sigue cayendo? ¿Qué haces tú? Lo tomas con más fuerza, ¿no? Y si no es suficiente, te agarras como puedes de él, ¿sí o no? Y sabes que yo creo que Dios hizo eso con cada uno de nosotros. A medida que íbamos nosotros cayendo o que íbamos a caer más y más, el Señor más se aferraba para que el día de hoy tú y yo estuviésemos en este lugar. Cuando el vicio casi consumía nuestra vida, Dios nos abraza. Dice Romanos 5:20: cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Dios no esperó que estuviéramos limpios, ¿verdad? Nadie estaríamos aquí, la roca no existiría totalmente, ¿no? Dios nos tapó, perdón, yo lo digo así, Dios nos tapó los ojos ante el asco de vida que yo tenía. Dios se tapó los ojos. O sea, no dijo: ay, voy a volver a ver a Cielo David, como que eso no está pasando con Pierre, como que eso no está pasando con David, con Alejo, con todos los que estamos aquí. No. Dios no me miró como la sociedad me mira. Porque ¿qué es lo que sucede con la sociedad muchas veces? ¿Cómo nos mira la sociedad?
La sociedad nos condena muchas veces. La sociedad nos señala. Pero ¿qué hace Dios? El Señor nos abraza como aquel hijo pródigo que regresa una vez más a su casa. Como un drogadicto, como un alcohólico. Ayer alguien me comentaba, ¿no? 8 estudiantes de su salón. ¿Cuántos son 8? 8 estudiantes de tu salón. 7 estudiantes del salón, ¿no? 7 exalitos. Por la gloria de Dios. 7 de 7. La necesidad. Tal vez. Pero más allá de la necesidad que tú y yo tenemos, el amor de Dios en acción. La sociedad piensa que no hay solución, pero sí hay solución. ¿Cuál es la solución, hermanos? El amor de Dios. Esa es la solución. Porque yo no llegué a Cristo, tú no llegaste a Cristo y te castigó, ¿sí? No, dice la Biblia, no, Dios a ti una disciplina y te va disciplinando a lo largo de la vida para que dejes los malos caminos, ¿no? Pero cuando yo llegué a Cristo, lo que Dios hizo fue abrazarme. Lo que hizo el Padre con el Hijo por él, cuando llegó, fue abrazarlo, fue darle el anillo, el vestido y el calzado nuevo. No le preguntó qué hiciste con la lana que despilfarraste, qué hiciste con lo que te había dado, qué hiciste con todo aquello que era tu herencia. No le dijo eso. Lo que hizo es, cuando lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo reconoció primero como su hijo. Y le volvió a dar ese anillo, ese calzado y ese vestido nuevo. La solución es el amor de Dios. Dice Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aunque no quisieras. Ahí cuando llegas a la enfermería y estás todavía en esas tinieblas, aunque no quisieras, Dios empieza a tratar contigo, Dios empieza a mostrar contigo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en este lugar. Morábamos en esa región de sombra de muerte, pero el día de hoy ese amor ha resplandecido en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí nos lo dice en Romanos 8, 38 y 39. Nada te puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 38. Nada, absolutamente nada. Ni la muerte, ni nada. Vamos a resumirlo, nada nos puede separar. Solamente nosotros. Nos podemos hacer a un lado. Nos podemos desconectar. Nos podemos ir hacia un camino que no quiere Dios que tomemos nosotros. Pero nosotros somos los que tomamos esa decisión. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese libre albedrío. Ese libre albedrío es la capacidad que Dios te dio de elegir y de tomar tus propias decisiones. Yo explico esto de libre albedrío, que si no tuviéramos libre albedrío, yo creo que tampoco tendríamos la capacidad, por ejemplo, de amar, de sentir. Seríamos como un robotito que estuviéramos programados para vivir una vida así y ya. Fin. Pero con ese libre albedrío Dios nos dio la capacidad de amar, de sentir, de tomar decisiones. Y el problema es que nosotros tomamos malas decisiones. Deuteronomio 30, 19, 20 nos dice: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado, y esa palabra la cual yo a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida para que amen a Dios y lo obedezcan siempre. Este versículo se me hace así como, ahorita les voy a explicar cómo lo tomé. Primero dice el Señor: yo te he dado a elegir entre la vida, bendición y maldición. Y después aparece el Señor así como un maestro que le está soplando la respuesta correcta a algo. Dice: yo te aconsejo que elijas la vida, que elijas la bendición, que ames a Dios y que lo obedezcas. Si yo les pregunto en este momento qué has escogido hasta el día de hoy, a muchos de nosotros no les va a gustar
la respuesta que nosotros mismos demos. No nos va a gustar. ¿Qué habíamos elegido hasta el día de hoy? Y si tú la analizas, puede ser fuerte, ¿no? Seamos sinceros. Pero hoy es el día de escoger la vida. Hoy es el día de escoger la bendición. Hoy es el día de escoger el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. La vida cristiana es vivir bajo el amor de Dios y no bajo el yugo del enemigo. ¿Dónde nos tenía el enemigo? Tumbados en la lona, y te querías parar y te daba otro. Te querías parar y te daba otro, pero ¿qué crees? De repente llega el ejército de Dios, la patrulla espiritual. ¿Qué es el ejército de Dios? Llega y te saca ahí de donde estabas. Aunque no te guste, aunque te desagrade, pero te saca de ahí, de donde te tenía el enemigo, con tu yugo, con la adicción, el resentimiento, odio, rencor y todo lo que tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque dice Dios, tráemelo para acá. Yo quiero que el día de hoy experimente ese amor que tengo. Esa es la patrulla espiritual. Por cada uno de nosotros. Yo llegué con mamado como cochina. ¿En serio? Así llegué. Entonces, el amor de Dios en acción, actuando bajo sus propios modos, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no había otra. ¿Por qué? Porque yo solo me iba a entrar caminando hacia el lugar. ¿Por qué? Porque estaba bajo el yugo del enemigo. Muchas veces nos cuesta trabajo ver a Dios como es. Que Dios es bueno, ¿no? Algunos de nosotros, nuestros pecados nos tienen atascados de culpa, ¿sí o no? Y eso nos vuelve a tirar en la luna por todo lo que hemos hecho. Pensamos, a lo mejor mi vecino pues alcance el amor de Dios, pero yo lo voy a alcanzar. Yo no creo que lo alcance. Y es que, familia, quiero decirles algo, ¿eh? Los que estamos de este lado de acá, no somos unas blancas palomitas. Ese pastor algo que decir. Incluyéndome, hemos hecho cosas que de verdad nos dan vergüenza, ¿eh? Hemos dañado verdaderamente a mucha gente. Nos hemos dañado a nosotros verdaderamente. Hemos caído, así como es, hasta lo vil y lo menospreciado, ¿no? Hasta allá abajo. De allá venimos saliendo. Y muchas veces nos cuesta ver a Dios como ese Dios de amor. ¿Es en serio? Aquí cuando a veces platicamos con algunos muchachos, les cuesta trabajo creer que Dios los perdona. Les cuesta trabajo recibir el amor de Dios, porque estamos acostumbrados a recibir la condenación del mundo. La condenación a veces inclusive de parte de la familia, de algunos familiares, de los vecinos, de gente que está allá afuera. No, este es un vil drogadicto, es un alcohólico. Gloria a Dios, porque dice su palabra que los sanos no necesitan médico. Los enfermos. Necesitamos médico, esa medicina. Necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no podemos con nuestro pasado, no podemos con lo que hemos vivido. Es mucho lo que cargamos. ¿Qué necesitamos hacer? Ir al amor de Dios. Y lo voy a repetir muchas veces acerca del amor de Dios. Te voy a poner dos textos. El amor de Dios que nos ayude a cambiar, ¿verdad? Dice Ezequiel 11. Dice, yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos. No estoy pasando lista, ¿eh? Y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón. Solamente Dios puede ayudarnos con estos pensamientos que tenemos. ¿Cuántos lo apoyamos con los pensamientos, amigos? Seamos sinceros. Todos, ¿no? El primer pensamiento, ya me voy, ya estoy bien, y la verdad es que está re mal. Pensamientos que de repente queremos cambiar y de repente volvemos a explotar, volvemos a regresar. Aquí en el centro de la habitación será, vemos a una persona que ha avanzado y decimos, ¡ay, va muy bien! Al otro día, hizo el que teme. Se alocó y volvió a empezar. ¿En serio? ¿Por
¿Por qué? Porque estamos trabajando en todo eso. Dios está cambiando nuestro corazón, ¿no? Pero este es un proceso. Esto no se trata de una varita mágica y boom. Sino es un proceso que tú y yo tenemos que vivir. Colosenses 2:13 nos dice: ustedes que estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de decretos con los cargos que había contra nosotros y la eliminó lavándola en la cruz. ¿De qué nos habla estos versículos? Nos habla de todo lo que tú y yo hemos cometido, de todo el pecado que traemos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Todo ese pecado ha sido clavado en la cruz. Ya no hay acusador que pueda estar diciendo mío, porque ese pecado el día de hoy ha sido pagado. No por nosotros, no por nosotros, sino por ese Dios de amor. ¿Qué necesitamos para acercarnos al amor de Dios? Hay una historia en la Biblia que a mí me lleva a pensar mucho en un Dios extremadamente amoroso, en un Jesús increíble, verdaderamente. Había un super discípulo ahí, Pedro. ¿Cómo era Pedro? Era un discípulo súper duro, súper radical, pero fuerte, de esos grandes. Presenció los milagros de Jesús, presenció el amor de Jesús en todo su esplendor. Es más, un día le hizo a Jesús una promesa, ¿no? Así como muchos de nosotros prometemos y prometemos: no, sí, también, no te voy a fallar nunca. Así le hizo una promesa al Señor. Dice ahí en Mateo 26, 33 al 35, dice: Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y ahí entre signos de exclamación, yo creo que hasta Pedro se enojó ahí. No, Señor, no. Insistió Pedro, así como aquí: es que mira, necesitas vivir este proceso. No, ya estoy bien, ya cambié. No, yo no me voy a dejar, los voy a vivir todos los domingos. Hacen su carta de compromiso, ¿no, amigo? Hasta enojados. Ay, si yo ya estoy bien, bien enojados. Así estaba Pedro y dice: no, aunque tenga que morir contigo, jamás, de los jamases, jamás te negaré. Y los demás discípulos oraron lo mismo. Eso fue lo que dijo Pedro, como tú y como yo muchas veces. 3 doritos después, dice la chaviza, ¿qué sucedió en el siguiente versículo? Pedro dio a conocer a Jesús. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio y había empezado a Jesús. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú siempre estabas con Jesús en Galilea. Y delante de todos, Pedro le contestó: eso no es cierto. No sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta vio y dijo a los que estaban ahí. ¿Ya con este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro lo negó de nuevo y dijo: les juro que no conozco a este hombre. Imagínense, negar totalmente a Jesús. No conozco a este hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por ahí se acercaban a Pedro y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a este hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, el gallo cantó. Ahí en otra versión dice que empezó a decir maldiciones. No sé. Imagínense, ¿verdad? Con Jesús había cambiado su lenguaje totalmente. Había cambiado su persona totalmente. De repente, inclusive para que así le creían, empezó a decir maldiciones. No me imagino algunas maldiciones. Y groserías, ¿no? Y negando a Jesús. 3 doritos después de que él prometió y dijo: jamás te voy a negar, maestro. No te voy a dejar, pues. Pase lo que pase, como le contestó a Jesús. Si tengo que morir, voy a morir. Y los otros discípulos dijeron:
Nosotros también. Después de que pasa lo de la cruz, vemos a los discípulos escondidos. Ahí está, estaban escondiditos por miedo a los judíos. ¿Qué escondiditos por miedo a los judíos? ¿Qué le dirías a Pedro? ¿Qué le pasó, Pedro? Si tú estuviste con el maestro, tú juraste que no le ibas a. Tú dijiste que no te voy a fallar. Y es más, este mismo discípulo, cuando empezaba la situación ahí, cuando apresaron a Jesús, hizo algo, ¿no? Dice Mateo 26, 51 y 53. Dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense a Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús. ¿Por qué? Porque y agarra y corta la oreja de mano. Y la respuesta de Jesús es sorprendente. ¿Sabes? Estamos acostumbrados a pelear las batallas con nuestras fuerzas. ¿Sí o no? Con la violencia, ¿sí? No. Hagamos una pequeña pausa en el comportamiento de Pedro para ver a Jesús, para observar esa respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, de ese hombre dispuesto a morir por ti y por mí? Su respuesta fue amor, te lo voy a decir. Juan 18, 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio bueno, vamos a repetir esa parte nada más, al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamó Malco. Pero ¿sabes qué hace ahí en Lucas 22, 51 Jesús? Déjenos por Jesús. Entonces tocó la oreja al hombre y lo sanó. ¿Tú qué harías si alguien te va a apresar? Si sabes que te van a matar, si sabes que te van a torturar, si sabes que te van a hacer daño, ¿qué harías? A veces tú y yo le dirías: le cortaron la oreja. ¿Sí o no? Para que se te quite. ¿Pero qué hizo Jesús? No sé, yo me imagino a Jesús tal vez levantando la oreja, no lo dice la Biblia, tal vez levantando la orejita y sanando, poniéndole su oreja en esa expresión. Siendo que ellos lo iban a apresar, siendo que iba a ser escarnecido, azotado después. Y volvamos con Pedro. ¿Qué dice Pedro? Pedro en Mateo 26, 74, nos quedamos ahí donde dice: ya le dije que no conozco a este hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Y entonces ese era el canto. ¿Cómo es posible? Pedro, ¿cómo es posible que le fallaste a Jesús? Juraste que no le negarías. ¿Qué le dirías? Pero sabes, todo esto tiene una explicación. El hombre falla, pero el amor de Dios no. Jamás. Nosotros fallamos, pero el amor de Dios no falla. Seamos como seamos, hagamos lo que hagamos, ahí está Dios. Aunque nosotros le neguemos, así como Pedro, Él permanece fiel. Dios siempre muestra lo que es. Dios es fiel. Dios es amor. Y hay una parte ahí que me impresiona, y somos varios a los que nos impresiona, ¿verdad? Lucas 22, 61. Miren lo que pasa con Pedro y con Jesús en esa relación que tenían de discípulos, de amigos, porque si no les llamaré siervos, ya no les llamaré esclavos, no les voy a llamar amigos, ¿no? Dice: en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro cuando le negó. Entonces se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. A este suceso le llamamos la mirada de Jesús. Jesús siendo apresado, Jesús siendo golpeado, Jesús muriendo por ti y por mí. Nosotros le negamos y Él nos mira. Él está atento. Esto sucede antes de que Él fuera, dice, como dice el capítulo que sigue, ¿no? Escarnecido y azotado. O sea, Él ya iba a ese tormento. Y aún estando en esa situación, Él mirándonos, Él viéndonos, Él atentos a cada uno de nosotros, ¿no?
¿Y cómo habrá sido esa mirada de Jesús? ¿Tú crees que estaba con una mirada de enojo hacia Pedro? ¿De odio? ¿Hacia Pedro? Yo creo que fue una mirada, ¿no? Yo creo que sí. En medio del dolor, en medio de todo lo que le estaban haciendo, volteando a ver a Pedro, tal vez una mirada de misericordia, ¿no? Volteando a ver a Pedro. ¿Y Pedro cómo se sentía? Mira, hay dos versículos que pueden relatar un poco la tristeza de Pedro, el dolor de Pedro por haberle fallado. Dice: Pedro salió del patio llorando amargamente. A nosotros nos llega a pasar. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, nos hemos recaído. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Mal. Peor que la primera vez que llegamos. Tristes. Lloramos amargamente. Nos damos cuenta y vimos que botamos todo y nos duele en el corazón porque le negamos no 3, 4, 5, 10, 9 veces. Y nos duele. Mira cómo se sentía Pedro. Dice Marcos 16:7. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. ¿Cómo se sentía Pedro? Este versículo, yo siempre digo que nos relata un poco de cómo se sentía él. Porque dice ahí: vayan y digan a los discípulos y a Pedro. ¿Pedro era discípulo, sí o no? Sí, era discípulo. Entonces, ¿por qué dice a los discípulos y a Pedro? Porque quizá en ese momento Pedro no se sentía digno del Señor. Pedro en ese momento no se sentía discípulo de él, porque le había fallado. Porque le había dicho y le había perforado, y aunque tenga que morir contigo, no me importa. Y lo primero que hizo fue negarle. ¿Y qué hace Jesús después? Aparece a Pedro, ¿no? Esto no lo vamos a ver en la pantalla. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Antes de esto, tú puedes ver en la Biblia que cuando se presenta el Señor, Pedro se hace disimulado. Inclusive es chistoso porque hay un detalle ahí en la Biblia que dice que Pedro estaba contando los pescados. Yo que por lo que hemos platicado, ¿no, pastores? Vemos así como que es Pedro, como diciendo, a ver si se van. Híjole, yo no quiero verlo ni de los ojos. Y sería, a lo mejor iba en 50 y se volvía a equivocar, ¿no? Y volvía a hablar a 1, 2. Tenía vergüenza. Pero el Señor se le acerca y le dice: Pedro, ¿me amas? Y a nosotros nos pasó lo mismo. Hugo, ¿me amas? Y la casa, a puerto seguro. Y cada uno de los que en algún momento hemos regresado: Pedro, ¿me amas? Sí. Tengo tanta vergüenza, Señor. Te estoy preguntando si me amas. No estoy hablando de tu vergüenza. Te estoy preguntando si me amas. El increíble Jesús en la cruz muriendo. Si tú estuvieras ahí en el lugar de Jesús, ¿qué harías? ¿Tú qué desearías para los que te están apresando, para los que te están golpeando, para los que te están humillando? ¿Tú qué desearías en ese momento? Cuando tú lo que querías era salvarlos, cuando tú lo que querías era darles una nueva vida, cuando tú lo que querías era que dejaran de ser, estar en el yugo del enemigo, ¿no? Imagínate. Si tú y yo, no sé, la primera comida que se nos atraviesa, ya estamos armando la de todos, ¿verdad? En el primero que se nos atraviesa el semáforo, en el primero que te queda bien feo, ¿verdad, Bolívar? Ahí estamos armando la de todos. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace Jesús en ese momento? Sufriendo todo lo que sufría. Dice Lucas 23:34. Poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Ese es el increíble amor de Dios por cada uno de nosotros. Todos nos sabemos ese versículo de Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
quiero decirte que hoy Dios te da esa oportunidad de acercarte al amor de Dios. En la mañana compartía una publicación, ¿no? Vengan a mí todos los que estén trabajados. Vengan a mí todos los que estén cansados, porque yo los haré descansar. ¿Te acuerdas el versículo con el que comencé? Efesios 3:19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Vuelve a vivir en el amor de Dios. Y quiero contarte algo. Ya vamos a terminar. Quisiera que se pusieran de pie para contarles. En la mañana, para terminar ya casi, para orar, en la mañana el Señor más o menos de 3:15 me despertó. Y yo no había leído Hebreos en un ratito. Y me llevó a este versículo. En el otro primero. Bueno, es que, espérame, bueno, sí está bien. En la versión de RBD de 1960 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero en la versión de traducción en lenguaje actual, me desperté a la Biblia, fui y le dije: ¿qué quieres decirnos, Señor? ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando por mi propia cuenta, eso tienes que tenerlo claro, ¿no? Yo estoy hablando de parte de Dios en tu vida, simplemente. Y dice este versículo: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. Ese es el mensaje que el día de hoy el Señor les quiere. Yo lo creo. Quiero decirles que hay un Dios de gracia y de misericordia. Un Dios que, aunque nosotros le hemos fallado muchas veces, Él permanece fiel. Un Dios que, perdonen que se lo diga, no está en un estampillo y no está crucificado, porque Él vive y reina. Y así será por los siglos de los siglos. Y su palabra dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará su nombre. Y que ante todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, que fue escarnecido, que fue humillado, que fue maltratado, el día de hoy el Señor le ha dado nombre sobre todo. Él ya no está sufriendo. Él está a la diestra del Padre. Y la palabra de Dios nos dice: no se dormirá que te guarda. O sea, cuando tú estás durmiendo, Él está cuidándote. Cuando tú andabas en malos caminos, Él estaba ahí, esperando para darte una oportunidad de vida. Porque el Señor no vino para condenarnos, sino vino a salvar lo que se había perdido. Entonces en la roca nos habíamos perdido. Pero el día de hoy hemos sido hallados, hemos sido encontrados, y el día de hoy tenemos una nueva vida. ¿Sabes? Quiero decirte algo, familia. El amor de Dios te va a enseñar a confiar en Él. Y te lo digo de todo mi corazón. El amor de Dios te va a enseñar a confiar en Él y no pelear con tus manos. No pelear con tus palabras. O sea, eres pelear con la gente. El amor de Dios te va a enseñar a pelear las batallas de la mejor manera. ¿Quieres saber cómo peleó Jesús? La palabra de Dios dice: enmudeció, no abrió su boca y fue llevado a esa cruz, a todo ese martirio que pasó. No dijo nada. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Él? La voluntad del Padre. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando tú comiences a vivir en el amor de Dios, comenzarás a hacer la voluntad de Dios. Y entonces yo estoy seguro que todo lo que tú tienes será transformado. Que tus
familia será levantada en el nombre de Jesús. Que tu interno será sanado, porque no se trata de drogadicción, no se trata de alcoholismo, se trata de una carencia de Dios en su corazón. En algún momento yo quise quitarme la vida, como muchos aquí. No deseaba vivir. Porque no reconocía el amor de Dios. Porque me sentía vacío. Porque sentía que no valía la pena. Porque sentía que a mí nadie me podía ver. Me sentía mal. El día que conocimos el amor de Dios, hoy podemos decir lo contrario. Anhelamos vivir más tiempo. Pero el día hay un tiempo de compartir, un tiempo de gozarnos, un tiempo de amarnos, un tiempo de donde nuestras vidas no sean gobernadas por el alcohol, la drogadicción, la falta de perdón, el resentimiento, el rencor, el odio, la frustración y todo aquello cóctel del enemigo preparado para destruir. Sino un tiempo donde el amor de Dios se pueda mostrar a través de tu vida. Que cuando la gente te vea, cuando la gente vea a uno de estos muchachos, pueda ver el amor de Dios en acción. Pueda ver lo que Dios hace en la vida de cada uno de los que le aman. Deja de sufrir, familia, y pon tu confianza en Dios. Eso es lo mejor que puedes hacer. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Dios, porque hemos sido comprados a precio de sangre de Dios. Precioso Espíritu Santo. Gracias porque el día de hoy puedes sanar nuestros corazones. Sabemos que esta palabra, mi Dios, da fruto al ciento. Que cada uno de los que estamos aquí somos tierra fértil. Sabemos que tu amor, mi Dios, cubre multitud de pecados. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia son los que el día de hoy nos han dado una nueva oportunidad, Señor. Tu amor que nos ha dado una nueva vida, Señor. Tu amor que el día de hoy, mi Dios, nos ha llenado tanto que el día de hoy queremos también compartirlo con todos. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por cada uno de estos muchachos y una de estas familias, Padre. Esta enfermedad no es para muerte, tú nos lo has dicho, sino es para que la gloria tuya se vea a través de cada uno de ellos, para que el amor tuyo se refleje a través de cada uno de ellos. Gracias, Dios. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo.